bien. ¿Hay alguna novedad? No sé. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Hola, Ana Paula. Perdón, ¿cómo? Algunos ejercicios. Wow. No lo he preparado. Por favor, Celeste, mañana, el miércoles me puedes dar una llamadita para enviarte, ya para enviarle a todos los problemas que me has pedido de la primera parte, ¿sí? ¿Sí, Ana Paula? Ya, por eso. Por favor, Andrea, ya, hazme ese favor, ¿ya? El día miércoles en la mañana, en las 12 mejor, las 12 me das una timbrada, pues, por favor, ¿sí? Ya, profesor, pero no tengo su número, no me lo llegó a mandar. Que no tienes mi número, yo tampoco tengo tu número. No, sí, le mandé por correo, me dijo, pero no me respondió. A ver, por correo, a ver, vamos a ver un ratito. Ahorita vamos, tú eres Andrea Celeste, ya. Ahorita, vamos. No me has enviado, ¿ah? Sí, profe. ¿Qué fecha más o menos? A ver, ahorita lo busco. Qué risa. A ver, acá. Aquí está. Dice 26 de octubre, martes. A 26 de octubre, ahí, a ver un Sí, ratito. hace tiempo ya. Antonella, tú eres Andrea Celeste, ahí está. Claro, si acá está, lea, vea, ¿por qué? Ya, a ver, aquí lo tengo. Ya. Ok.
Ya, ahora sí, ya te lo envié, ¿ya? Ya, profesor. Ya, ok. Entonces el día miércoles, por favor, anótalo, ¿ya? Ya. Para enviarles Miércoles dijo 12 de mediodía, ¿no? a 12 del mediodía, por favor. Ya estoy. Ya, entonces, a ver, ya vamos a ver en esa parte y nos hemos quedado en qué. Les envié ya el grupo en la clase 7, ¿sí? Entonces íbamos a empezar la 8, creo, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Ya vamos a empezar entonces con la 8. Vamos a compartir. Antes que nada, recuerden acerca de los trabajos. A ver, solo para preguntar. Manuel Samuel, ¿estás? Profesor. Ya, dime, ¿cómo van en tus trabajos? ¿Avanzaron hasta dónde? ¿Ya acabaron o todavía?
Sí, pues estamos ahí, nos hemos reunido para ver los modelos, que en este caso nos toca el scooter eléctrico, el motor, y ya estamos avanzando ya. Uy, ay, ay, por lo que me dice, me falta 2 semanas. ¿Estás avanzando? O sea, todo aquel que no ha hecho, no va a acabar. No es que le desee mal ni nada por el estilo. No va a acabar porque ya yo sé el tiempo que se demora eso. O van a acabar mal. Les he dicho con tiempo que lo hagan, con tiempo. Ustedes lo dejan pasar. Eso es fácil, pero es tedioso. Porque ustedes no saben lo que hace Word. Y recién van a saber cuando yo esté calificando. Y ahí recién van a decir, no, es que yo lo he hecho bien, Word es que lo ha movido, es que depende qué versión tiene usted, qué versión tengo yo. Capaz la computadora que la mía es antigua, quizás la de usted no, o capaz la versión, o quizás, oye, hay un montón de peros que van a decir. Y yo les he estado recalcando, háganlo con tiempo, háganlo con tiempo, háganlo ya. Porque a última hora, un día antes, recién van a conocer al Word. Cuando el Word ahí se ponga caprichoso y ustedes no van a hacer, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo hago? Ahí recién, cuando ya solamente te queda rezar para verano, nada más. Entonces no esperen, pues. Yo todo les he puesto en su mano y ustedes no lo hacen, ya pues no me queda otra, ¿no? Por eso les digo, yo les he dado todas las muestras, les he explicado todo, les he dicho cómo van a exponer, les he dicho cómo deben presentar la monografía, cómo, todo les he dicho. Le he dicho la letra, le he dicho el tamaño, le he dicho los espacios, le he dicho, todo les he dicho. ¿Ya? Así es que por favor, ya depende de ustedes. Yo me lavo las manos. Comparto entonces y empezamos la clase. Mira, ¿se ve Celeste? Ah, sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a empezar pues con el transistor. ¿Correcto? El transistor. Ya. El transistor tiene toda una historia. No, toda una historia tiene el transistor. O sea, antes de conocer el transistor, ¿qué cosa había? ¿Qué cosa era? ¿Cómo eran las cosas? Las cosas eran con tubos de vacío. Todo. Había diodo, tetrodo, pentodo, triodo, diodo, tetrodo, pentodo, tiratrón. Y habían de diferentes potencias, más grandes, más chiquitos, de todo tamaño. Esos eran los que manejaban toda la tecnología de la electrónica. Todos los radios que en ese entonces empezaron a aparecer, los radios, los televisores, todos eran con tubos. Yo todavía he tenido la ocasión de escuchar y manipular un radio a tubo. Nada que ver, era excelente, una nitidez, pero ¿para qué te cuento? ¿No? Y una potencia, ¿para qué te cuento? Lo que sí, había que esperar 3 minutos para que empiece a funcionar
después que tú lo encendías. ¿Por qué? Porque los tubos de vacío funcionaban cuando se ponía al rojo vivo el cátodo, entonces todo era caliente. Y así funcionaba, caliente. Y por tanto consumía energía, porque todos los tubos tenían que ponerse al rojo vivo para que funcione. Entonces era como tener una plancha casi. Entonces se consumía energía. Pero ¿qué importaba? El radio era radio, pues era la última tecnología. Lamentablemente que todo el mundo no tenía radio. Solamente tenían radio todos los caviares, nomás tenían los caviares de ese tiempo, ¿no? Tenían radio. Incluso nadie tenía casi televisor, solo los caviares nomás tenían televisor. Entonces, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando tendría que 7 años, me acuerdo, 50 centavos, el antiguo, pagaba para ir a ver una película que siempre nos gustaba, o algunas películas que nos gustaban, era Combate, y después había otra que daban Loman, y pagábamos 50 centavos por ver eso, nada más. Veías Combate, acababa y ya salías. Era como un cine de pequeños, ¿no? Nos íbamos entre 3, 4, así, ya pues, nos prendía el televisor para ver Combate y pagábamos 50 céntimos cada uno, me acuerdo. Hasta que después en la casa felizmente compraron un televisor, pero ahí el televisor no era como ahora, pues que ustedes mandan, o sea, los pequeños mandan en el televisor. En nuestro tiempo no, decía de tal hora a tal hora ven, nada más. Y esa hora no tenías que ver, no, que yo quiero ver, y así, nada, que tenías que respetar las reglas. Lamentablemente en su tiempo de muchos de ustedes, no todos por cierto, nadie respeta las reglas, ¿no? Cada uno quiere hacer a su manera, a lo que cree. Por eso no sacan tesis nunca casi. ¿Por qué? Porque en las tesis tienes que ceñirte a un formato. Y nadie quiere ceñirse al formato. Cada uno quiere hacer, no, pero así es mejor. Así es mejor. Está bien, pues para ti será mejor, pero para el que califica no. Y así es que vuelve a hacer todo de nuevo. Y no les gusta, pues. Entonces de cólera. Entonces no hago la tesis, no hago. ¿A mí qué? No es tu problema. Y así un montón se queda sin tesis. Y los pocos que hacen esperan pues que haya una forma un poco más asequible para que hagan sus tesis, ¿no? Y bueno, tienen que pagar ahí, no sé ahora cuánto estará o si habrá, no sé. No hay otra manera porque tesis no hacen. Pero cuando tienen que elegir cargos así administrativos de buen rango, ahí vale, pues. ¿Hiciste tesis? No, fue por... no, ese no tiene puntaje. Tiene puntaje cuando tú has hecho tu tesis ya sustentado. Igualito en la maestría. Igualito en el doctorado. Cuando sustentas tesis, tiene otro valor. Entonces, todo eso, ¿no? Ha sucedido, pues, en nuestros gobiernos. Y por tanto el televisor y el radio, que funcionaban con los tubos vacíos, todo funcionaba en ese tiempo bien y duraban años. Es que en ese tiempo fabricaban las cosas honestamente para que dure siempre. Cuanto más duraba, ese era bueno y la gente compraba ese. Pero en cambio ahora no, pues los negociantes se han puesto a la orden del día, no, que solamente dure 2 años para que después vendas otra vez, pues si no, no te van a comprar. Con esa mentalidad, ¿no? Como si la plata se comiera. Todo va a acabar. La plata no se come. Cuando sepas que la plata no se come, será demasiado tarde. Pero así es la vida. Todos somos humanos. Y bueno, pues, hasta que le llegó la hora a los tubos de vacío y los aniquiló el transistor. Una nueva tecnología
que ya no tenía que gastar tanta energía, no tenía que calentar nada porque el frío nomás trabajaba, ya no tenía que estar 3 minutos para que después recién empiece a funcionar, no, de inmediatamente funcionaba. Eso fue el transistor. El transistor aparece en 1945 a 47 aproximadamente. Entonces, yo le pregunto a ustedes, los que se han preparado bastante para ingresar a la universidad. A ver, digamos, Kevin Michael, ¿estás o ya te fuiste? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Kevin, te pregunto, en 1947 aparece el transistor. Yo te pregunto, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Te acuerdas? 1939. Muy bien. Miguel Ángel, ¿estás? Sí, profesor. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En 1945. Muy bien, excelente. Renzo, Anderson, ¿estás? Yo llamo al que no está, le bajo puntos, ¿ah? Eso ya saben, ya te les he dicho también. Renzo, Anderson, ¿estás? Ustedes son testigos, ¿no? Le he llamado 2 veces. No está. Entonces, ¿qué ha hecho? No sé. ¿Cuál será su forma de hacer? Joaquín Ales. Joaquín. Profesor, Joaquín Alessandro dígame, profesor. Cabrera Chamorro. ¿Estás o no estás? Sí, profesor. ¿Estás o no estás? ¿Me escucha? Bueno, yo tendré que bajarle puntos. Escucha. No me queda. ¿No? No me queda otra. Sigamos. Ya hay 2 que estoy bajando puntos. A ver, Álvaro Jordan. O Jordi. ¿O cómo será Sí, Álvaro? profesor. Jordi, profesor. Buenas noches. Álvaro, ¿qué eres? ¿Cómo? Álvaro Jordi Oncebay Salvatierra, ¿sí? Sí, profesor. Ya, correcto. Dime, ¿los alemanes en la Segunda Guerra Mundial usaron el transistor? Sí, profesor. ¿Ah? No. No. Bueno, ¿sí o no? No. Bueno, Jordi está adivinando, entonces ya. Entonces, eso es lo que sucede, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué les pregunto esto? Para que ustedes recuerden como referencia, y bueno, y la Segunda Guerra Mundial fue un hecho muy importante mundialmente. Entonces, sí, el transistor se empezó a fabricar en 1947. ¿Cómo iba a tener los alemanes el transistor? No lo tenían, pues. Ahora, paralelamente también los rusos habían hecho el transistor, pero por esas fechas, ¿no? Entonces, ahora cabe preguntar a Jean-Pierre. ¿Está Jean-Pierre? Sí, profesor. Jean-Pierre, en la Segunda Guerra Mundial se usó el radar.
Sí, me parece. ¿Cómo te parece? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O me dicen, quizás, tal vez, quién sabe, cómo no puede ser? ¿Eso me vas a decir? Que no recuerdo mucho Pues dime, de pues no ese sé, comentario. profesor, dime, punto, no sé, profesor, no me va a decir, sí creo, parece, quién sabe, cómo no puede ser, me dicen que sí, yo creo que sí, soñé, no sé. No, Ya, pues, no sabes, más seguro sabes, estoy en pues. la guerra. Más seguro estoy en la Guerra Fría, pero en la Segunda Guerra Mundial no. Sí, más seguro estás cuando ya Rusia cayó el muro. O sea, no estamos hablando pues del tiempo que tú quieres, te estoy hablando en el Ah, tiempo que te no, estoy preguntando. no sé, profe, no sé. Cuando yo te pregunto qué año naciste, no me vas a decir el día de tu muerte, o no me vas a decir el día de que falleció tu abuelito o tu abuelita. Estoy preguntando algo concreto. Si no te acuerdas, no te acuerdas, pero no sé, pero no me acuerdo, pues, no sé, pues, cuál es el problema, no sé. Ya está, se No sé, acabó, no sé. Así de sencillo, nadie te va a decir nada ni te va a hacer nada, ¿no? Lo único que te diré, pues, porque no te acuerdas, nada más, el peor que te podría decir, ¿no? Nada más. Porque ustedes no son historiadores. Ahora, si fueras historiador y yo te pregunto y no sepas, bueno, pues todavía te diría algo más, ¿no? Pero nosotros no somos historiadores. Puede ser que me acuerde, también no me acuerdo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué hago toda esta remembranza? Porque para que ustedes vean, a ver, quizás, a ver, ¿quién otro? Dick Tracy, no, Dick Uberly debe ser, ¿no? Yurber, profesor. Sí, dígame. A ver, tú eres Uber nomás. Ya. Dime, ¿usaron el radar se usó el radar en la Segunda Guerra Mundial? No, no sé, profesor. Ya, excelente, no sabes. A ver, otro acá, otro. Miguel Ángel. Sí, profe, sí se utilizó. Sí, me acuerdo, creo que fue Inglaterra, creo que lo utilizó. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien, ¿no? Entonces, el radar lo usó, pues, lógicamente Inglaterra y gracias a eso se salvó. Se salvó y, bueno, o sea, nos salvamos quizás todos, ¿no? De Alemania. El radar que lo habían hecho, no como el radar primero, el radar nace de casualidad, porque ese proyecto de los ingleses era para medir la distancia a la ionosfera. Ese proyecto, justamente para eso inventaron el magnetrón, para emitir las señales con esa potencia y ida y vuelta para ver cuál es la distancia de la ionósfera y a la ionósfera. Entonces, ese fue el proyecto. Pero se dieron cuenta que servía para identificar objetos, pues. Y entonces lo usaron como tal, pues. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, entonces los ingleses empiezan a poner radares por todo su litoral, ¿no? Frente a Alemania, frente a Francia, todo ese lugar protegiéndose. Y eso es lo que los salva de los alemanes, porque los alemanes estaban segurísimos, al 100% que le iban a masacrar a los ingleses. Y solamente le decían, oye, únete a nosotros, si no quieres, ya te va, bueno, únete a nosotros. Churchill no quería, ya. Saca tu cuenta de mandar 1000 bombarderos a Inglaterra para que lo aniquilen y no lograr el objetivo porque lo estaban esperando los ingleses. Entonces en su mente dijeron, hay un soplón acá, si nadie sabía que lo íbamos a atacar, ¿quién les dijo? Porque nos estaban esperando. Entonces si nos estaban esperando es porque alguien le dijo que íbamos a atacar. Entonces empezaron a buscar al culpable mientras preparaban el otro ataque con 800 bombarderos, o sea, para aniquilarlo. Y cuando otra vez fueron, otra vez los estaban esperando. Ahí recién se dieron cuenta que algo tenían los ingleses
que no tenían los alemanes. Pero eso no era tan cierto así. No tenían la Fuerza Armada ni la aviación alemana los radares, pero la Marina sí lo tenía y instalado en sus acorazados de bolsillo, así le llamaban, acorazados de bolsillo. Eran pequeños porque en el Tratado de Versalles le dijeron, tú no puedes tener barcos de mayor tonelaje, solo de este tamaño máximo. Y por eso hicieron sus embarcaciones más pequeñas, pero le dieron potencia e instalaron su radar y por eso no podían capturar a ninguno de esos acorazados de bolsillo, no lo podían capturar los aliados, ni lo veían casi. ¿Por qué? Porque ellos teniendo eso, rápidamente detectaban quién estaba de enemigo cercano y huían o lo hundían, así las dos cosas, ¿no? Y cuando se llegan a enterar que la Marina alemana tenía los radares, por cosa del destino, cuando se quedó sin combustible cerca de Argentina, uno de esos acorazados, y como supuestamente Argentina se había declarado no participaba, pero era mentira, entonces ellos entran para combustible y ahí lo detienen y ahí acabó todo. Lo quisieron hundir al barco, ya no capturado, y ahí recién se dan cuenta que tenían el radar, pues. Y era por eso que no lo podían capturar a los acorazados de bolsillo. Y es ahí donde ya empiezan fehacientemente ya a tratar de instalar radares en todos los barcos americanos e ingleses. Y bueno, es parte de la historia. Pero, y ahí no se trabajaba con los transistores, ¿no? Ahí el rey era el magnetrón, un equipo de potencia para emitir ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, imagínense qué hubiera sucedido si hubieran tenido el transistor en eso. Hubiera sido una guerra más desastrosa. Y todo el adelanto tecnológico que lograron tener los alemanes a la vanguardia de la tecnología, y que esa tecnología tuvo que ser prácticamente la madre de toda la tecnología rusa y americana, ¿no? Y bueno, cambiemos de tema porque vamos a los transistores. Entonces, el transistor cambia la tecnología totalmente, ¿no? De los tremendos equipos que se tenía, se empiezan a empequeñecer sobremanera. Ya la tecnología de los tubos había empezado a empequeñecer los equipos. Ya los tubos eran cada vez más pequeños. Era toda una tecnología haciendo los tubos vacíos. Pero el transistor le dio pues los santos óleos para que desaparecieran y ustedes ya ni siquiera lo estudien ni como historia, los tubos de vacío, ¿no? Y entonces es así que los transistores nacen pues gracias a estos señores, ¿no?, que se dedicaron bastante al desarrollo de este dispositivo, ¿no? Pues acá tenemos los coinventores del primer transistor en los laboratorios Bell. El doctor William Shockley, que está sentado. El doctor John Barden, que está a la izquierda. Y el doctor Walter Bertain, cortesía de NTIT, de los archivos. El doctor Shockley nació en Londres, Inglaterra, en 1910. Y se supone que Inglaterra tenía la más tecnología, pero se fue a Estados Unidos, porque Estados Unidos
Era un país creciente, donde las oportunidades estaban a flor de piel de todo el mundo. Todos querían ir a Estados Unidos, porque ahí se practicaba la libre explotación. El que podía, podía, y el que no podía, ya pues no podía. Así de sencillo, y la ley lo apoyaba. Por eso en esa guerra de las 8 horas de trabajo, pues han muerto cantidad de personas. Porque ahí sí, las empresas agarraban sus metralletas y le metían balas, ¿no? Así era en Estados Unidos, no era que de buena gente, ¿no? Porque crees que ellos andaban con su revólver al cinto antes, ¿no? Era su vida. Pues aquí imagínense si a todos le damos sus revólveres, creo que en 5 años tendríamos la mitad de población, ¿no? Pero bueno, pues. Entonces este señor, el doctor Shockley, no solo participó en este invento del transistor, posteriormente se descubrió el diodo Shockley, que le lleva su nombre. Es un diodo de 4 capas. Ese diodo de potencia, ya ustedes lo verán en electrónica de potencia, el diodo Shockley, que no es el diodo Schottky. El diodo Schottky es otra cosa, el diodo Shockley. El doctorado de la Universidad de Harvard en 1936, o sea, a los 26 años, tenía un doctorado, ¿no? En cambio acá, apenas acaban, ya ni siquiera sacan sus tesis. Ni siquiera su tesis sacan. Después, cuando ya se olvidan hasta su nombre, recién quieren hacer maestría. Cuando ya le dicen, integrales dobles. ¿Qué es eso? ¿Ah? Derivadas de matrices. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso no nos han enseñado. Ya cuando se han olvidado todo, ahí quieren estudiar. Y como la ven cuadra, exigen un poquito, solo algunos estudian. Y el doctorado igualito. En cambio ya no, la gente acaba de estudiar una cosa e inmediatamente sigue estudiando, porque es lo más fácil. Y si tú has estudiado en San Marcos, es fácil hacer tu maestría o doctorado, porque ya no te exigen tanto como en la universidad, ¿ves? Claro, con algunos baches. Pero así es. Por eso, miren, 26 años doctor. El doctor Barden nació en Madison, Wisconsin, 1908. Doctorado de la Universidad de Princeton, 1936. O sea, a los 28 años. ¿Se dan cuenta? 28 años doctorado. Y la mayoría de la universidad tienen más de 28 y todavía no sacan su tesis. El doctor Bertain nació en Amoy, China, pero el señor no tenía nada de chino, ustedes lo están viendo, en 1902. Doctorado en la Universidad de Minnesota en 1928. O sea, él tenía 26 años también. ¿Se dan cuenta? 26 años. Los tres compartieron el premio Nobel de 1956. Después que ellos hacen la demostración en 1947 y demuestran el transistor, el premio Nobel todavía le dan en 1956. O sea, 9 años más tarde, por esta contribución. Porque en 9 años quedó un desarrollo bastante avanzado al respecto. Durante el periodo de 1904 a 1947, el tubo de vacío o bulbo fue sin duda el dispositivo electrónico de mayor interés y desarrollo. J. Fleming presentó en 1904 el diodo de tubo de vacío. El diodo. En 1904. Poco tiempo después, en 1906, Lee de Forest agregó un tercer elemento llamado rejilla de control al diodo de tubo de vacío y el resultado fue el primer amplificador, el triodo. El triodo era similar a un transistor, lo único que era con tubo de vacío.
Y narra la historia de que el fruto del tríodo fue cosa de la casualidad. Porque en un diodo de tubo de vacío, lógicamente de tanta cantidad que hacían diodos, un filamento se quedó entre el vidrio, pues entre el tubo. Y entonces funcionaba el diodo y cada vez que se cogía con la mano ese filamento, aumentaba la corriente en el diodo. Lo soltaba, disminuía. Lo agarrabas, aumentaba. Entonces con esto controlo el flujo de corriente. Entonces ya no solo lo agarraba, sino le puse una fuente de tensión y variaba la fuente de tensión, variaba la corriente por el diodo. Y eso le llamaron el triodo, ¿no? Y entonces así como el triodo, entonces le ponemos 2 filamentos, pues tetrodo. Le ponemos 5 elementos, pentodo. Entonces ahora hacemos con mucho más grueso los filamentos, con más tensión. ¿Qué sale? El tiratrón, que hasta ahora a veces se usa en algunos lugares por la potencia que tiene el tiratrón. Todo eso era con tubos de vacío. Con tubos de vacío. Era en 1904, 1906. Ahí empezó la tecnología de los tubos de vacío. Antes no había nada. En los años que siguieron, la radio y la televisión dieron un gran estímulo a la industria de los bulbos. Lógicamente, ¿con qué tenía que hacer la radio? Con los tubos vacíos. La televisión, con los tubos vacíos, nada más. ¿Y cómo hago la grabadora, la recepción, todos los equipos de la tecnología electrónica? Todos eran con tubos vacíos. Las cámaras de televisión eran como un tico, eran esas cámaras de televisión, las primeritas. Era todo un tico que se movía, por eso no podían pues televisar de cualquier parte, solamente de un solo sitio, de lugares que se puedan tener un espacio suficiente y una alimentación determinada, ¿no? En cambio ahora no, pues ahora de donde sea, ya con su cámara y su fuente de alimentación y su antena, ya llega donde sea el televisor y las cámaras. La producción se elevó de aproximadamente 1 millón de bulbos en 1922, 1 millón de bulbos, o sea, de tubos, en 1922, a 100 millones en 1937. ¿Se dan cuenta? A 100 millones en 1937. ¿Por qué? Porque todos los equipos electrónicos funcionaban con tubo de vacío. Pues empezó a crecer la radio, empezó a crecer la televisión. Todos querían tener su radio, su televisor, pero costaba caro. Pero a pesar de eso, gente, pues, los que tenían de dinero, mucha. Así como ustedes, ¿no? Los que tienen dinero, se comen un iPhone 12, iPhone 15, están esperando el último iPhone que aparezca para que se lo compren. ¿Cuánto ha costado? No, solamente cuesta 2.500 soles. No, este me está costando 3.000. No, yo he comprado uno de 4.000. Ya, pues te lo compras. No, me voy a comprar 2 para cada bolsillo. Ya, pues te lo compras. Así igualito era con los tubos de vacío, ¿no? Como eran grandes los radios, como eran grandes los televisores, ya pues lo pongo a mi auto. A mi auto lo pongo el radio. Un auto con radio, lo máximo, con su televisor, ya era lo máximo, eran los caviares en potencia, los que tenían eso, ¿no? Ya pues, podían, pues. Tenían dinero y podían comprarlo, lo compraban. Tampoco vamos a decir, no, que por qué lo usaban, debieran dar, no, puede ser que podía comprar. Y si tú tienes tu ego, y si tú quieres tu vanidad hacerla mejor, pues la compras. Así como ustedes se compran dos laptops, 2 celulares, ¿no? Zapatillas de marca, 2, 3, 4, 5 pares. ¿Por qué? Ego del humano. Todos tenemos ego. Unos de una manera, otros más, otros menos, pero todos, ¿no? Unos van a la peluquería cada mes, otros van cada 2 meses.
otros van cada 3, cada 4, hay otros que van semanalmente a la peluquería. ¿Por qué? Así es, el humano, así es. Nadie puede decir de esta agua no beberé todos. De una o de otra manera, somos humanos. Y el humano tiene eso. Entonces, a principios de la década de 1930, el tetrodo de 4 elementos y el pentodo de 5 tuvieron un rol de bulbo de electrónica. En años posteriores, la industria llegó a ser una de las de primordial importancia y de rápido avance en el diseño, técnicas de fabricación de los tubos vacíos, aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia, así como en la miniaturización. Toda una historia. Y ustedes no han visto los libros de tubo vacío. Ese era interesante. Ese era interesante. Esos tubos vacíos, la teoría, los libros, cómo te explicaban, cómo funcionaba. Así era pues la historia de la electrónica. Algunos de ustedes, ya no lo creo que sus abuelitas ya no tengan funcionando su radio a tubo. En algunos lugares de la sierra o la selva, quizás ahí por ahí habrá algún radio abandonado que tienen de joya nada más o de museo. O ya como en la vanidad dice, esa cosa vieja ya, mándalo al chatarrero, ya lo han botado. Pero por si acaso, vayan ustedes a ver, en Huancayo está eso, el radio y el televisor a tubo. En un restaurante que se llama El Leopardo, en Huancayo. Ahí está el radio a tubo, para que tú veas cómo eran. Y cómo eran los tubos, si quizás quieres ver algún día que vayas por ahí. Así es. Bueno, y llegó el transistor y tubos a la porra, desaparecieron para siempre. El 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, de 1947, como para que le den aguinaldo. Sin embargo, la industria de la electrónica iba a experimentar el advenimiento de una dirección completamente nueva en cuanto a interés y desarrollo. Fue en la tarde de ese día en que Walter Brattain y John Barden demostraron la acción amplificadora del primer transistor en los laboratorios Bell. El transistor original, un transistor de punto de contacto, o sea, era grandazo en comparación de lo que es ahora el transistor, grandazo, para que se pueda apreciar las cosas. Y esto se muestra aquí en la figura. Las ventajas de este dispositivo de estado sólido de 3 terminales sobre el tubo de vacío o bulbo fueron obvias de inmediato. Ahí está. Eso que según ustedes no parece nada de transistor, ese era el transistor. Ese era el transistor que pasó a la historia y por eso ahí el primer transistor cortesía de Bell Telephone Laboratorio Bell. Ese era el transistor. Era más pequeño y más liviano. No tenía que calentarse ni perdía calor. Su construcción era robusta. Era más eficiente, puesto que el dispositivo consumía menos potencia, menos energía. Estaba disponible al instante para su uso, ya que no requería un periodo de calentamiento y se podía obtener voltaje de operación más bajo.
Los tubos de vacío trabajaban con 12, 15 voltios. 9 eran escasos. En cambio, con el transistor, con 5 voltios se trabajaba perfectamente. Perfectamente. No calentaba. Trabajaba frío. Y como era tan pequeño, y las cosas empezaron a empequeñecer de tal manera que rápidamente los radios, los televisores se achicaron abismalmente. Y eso que lo más grande era el tubo de rayos catódicos. Eso era lo más grande en el televisor. Porque en sí el circuito ya era pequeñísimo. Observe que este capítulo es nuestro primer análisis de dispositivos con 3 o más terminales. Estamos, como decir, hablando del transistor, pero todavía no sabemos nada del transistor. Todavía no sabemos cómo trabaja. Solo estamos viendo lo que significó el transistor. Encontrará que todos los amplificadores que ya existían con los tubos de vacío, dispositivos que incrementan el nivel de voltaje, corriente o potencia, tienen 3 terminales, de las cuales no controla el flujo entre las dos otras. ¿No? Construcción de un transistor. Sí es cierto que el tubo de vacío tenía que calentar el ánodo para que, al calentar el ánodo y cambiando la polaridad con el cátodo, hacía que los electrones que estaban al rojo vivo en el ánodo salían del ánodo los electrones y lógicamente se iban al cátodo en esa dirección y lógicamente no regresaban. Entonces, como solamente iban en una sola dirección, era lo que se llamaba el diodo. En cambio, ¿cómo funcionaba el transistor? No era ya con esa filosofía de calentar, acá no calentaba nada. El transistor es un dispositivo semiconductor de 3 capas, que consta de 2 capas de material tipo N y una de material tipo P, o de 2 capas de material tipo P y una de material tipo N. El primero se llama transistor NPN y el segundo se llama transistor PNP. Entonces hay 2 tipos de transistores, uno NPN y el otro PNP. ¿Eso qué significa? Que uno tiene 2 tipos N y un P, y el otro tiene 2 tipos P y un N. Ambos se muestran en la figura con la polarización de corriente directa apropiada. En el capítulo veremos que la polarización de CD, o sea, de corriente directa, es necesaria para establecer la región de operación apropiada para la amplificación de corriente alterna. Esto es un poco para que dijera. Cuando tú arrancas tu carro, tu Mercedes-Benz o tu Lamborghini o tu Ferrari, ¿no? ¿Lo enciendes y sale volando el carro? ¿O solo lo enciendes y calienta un poco el motor y después puedes salir a la velocidad que tú quieres? Pero previamente tienes que arrancar el motor y esperar cuando tú quieras empieza a trabajar, avanzar,
Así es el transistor. Previamente tienes que arrancarlo. ¿Y qué es arrancarlo? Ponerle las tensiones adecuadas como para que él trabaje como amplificador de corriente alterna. Eso es. Entonces, y eso es lo que se le llama y se le da el nombre de polarización del transistor, para que trabaje en la zona activa, en la zona de corte, en la zona de saturación. Tiene 3 etapas el transistor. Y en las 3 etapas trabaja. Trabaja en la zona de corte, trabaja en la zona activa y trabaja en la zona de saturación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están despiertos o se han dormido? Joaquín. Joaquín, pasó media hora, no está. Él solamente lo ha aprendido y lo ha dejado ahí para que le tomen asistencia. Que era, pues ya va. Cada vez que lo llamo yo le bajo puntos. Ya es un problema. Lo mismo Renzo Anderson. Sí, profesor. Ah, ya, ahí estabas, Renzo Anderson. Dime, ¿alguna pregunta hasta aquí o algo me tienes que preguntar o algo que tú preguntes o algo que quieras ampliar o alguna duda de algo? No, profesor. ¿Has escuchado la clase o no? Sí, se está escuchando. Dime, ¿cuántos trabajaron en el transistor? Ya, tienes otro punto menos, Renzo, porque no me contestas. A pesar que estoy conversando contigo, tú lo cortas y bueno, no sé. Bueno, yo es bajo puntos, ¿no? A ver, Kevin Michael. Tampoco está. No, está bien. Yo bajo puntos nomás, que no está. Manuel Samuel. Sí, profesor. Manuel Samuel, dime. ¿Cuántos trabajaron en el transistor? Fueron 3 personas. ¿Cuánto? 3. Lógico, fueron 3 personas. Entonces, ¿quién que lo estaba escuchando no va a decir, sí, fueron 3 personas? Claro, no me acuerdo el nombre de ninguno, pero fueron 3. ¿Y cuándo no me acuerdo de 3? Cuando no he escuchado la clase, pues estaba haciendo cualquier cosa, pero así es, ¿no? Entonces, si tú quieres, no vengas. Mejor es que no estés si no quieres estar, antes que yo te llame y no estás. Entonces, ya yo tomo acción. Te pongo punto menos. ¿No? ¿Para qué estás si no quieres estar? No estés, yo no te voy a molestar. Punto. Entonces, a ver, Ana Paula, ¿tú qué te acuerdas de los transistores, perdón, de los tubos de vacío? Por si acaso tú en algún museo, en algún lugar, has visto tubos de vacío de casualidad, quién sabe, cómo no, puede ser, tal vez. O sea, no has visto, no sabes cómo es el tubo de vacío. Ya. Andrea Celeste, ¿tú qué algo has visto en alguna ocasión, aunque sea en la novela, acerca de los tubos de vacío? No, profe, que recuerde, no. Ni en ningún museo. No, profe, no recuerdo haber visto. Ok. Sí, pues, hace años, si yo lo he visto de casualidad cuando
Aunque ahora ustedes capaz lo ven y no saben que ese estuvo de vacío, ¿no? Porque ustedes nadie le ha enseñado porque ese estuvo de vacío, ¿no? Porque en algunos equipos médicos siguen usando esos tubos de vacío. Por ejemplo, en los bombas de cobalto usan todavía esos tubos de vacío, ¿no? Es que nosotros estamos aquí en el país pues atrasados, entonces todavía nuestros equipos que han costado mucho dinero los siguen manteniendo porque nadie pues va a comprar, ¿no? Quieren seguir, ¿qué importa que se muera la gente? No interesa, ¿no? ¿Quiénes no dicen, a quiénes le echan la culpa de no construir hospitales? ¿A quiénes? Entonces yo le pregunto a Ana Paula, que a las mujeres más que nada, porque son las que más viven esa necesidad, porque tienen ellos un sexto sentido que los hombres no lo tienen. ¿Por qué crees que no construyen hospitales, Ana Paula? ¿Tú crees que no hay plata? ¿Cuánta plata se le ha regalado a todo el mundo? En la sierra y en la selva, muchos quieren tener hijos rapidito porque le dan una pensión a a las madres solteras. Todas las chicas, la mayoría, quiere tener hijos para cobrar. Eso hace el Estado. Dice que, bueno, son madres solteras para apoyarle, pero él se acostumbra, bueno. Es como decir, ¿no? Los que piden limona, si pidiendo limona, saca por decir 40 soles diarios, 4 por 3, 12, son 1.200 mensual. Oye, saca más es el mínimo. Entonces, ¿para qué van a trabajar si así ganan más? Y entonces no producen nada, pero si van a comer, pues, y van a ganar más sin trabajar. ¿Es justo? La gente se acostumbra a ser ociosa, ¿no? Y ya no le gusta trabajar, ¿no? Y por tanto, ya se esclavizan y se quedan en la miseria. Y va a venir un gobierno que quita todos esos beneficios a llorar al río, porque ahí sí no van a tener que comer, entonces van a tener que deambular, ¿no? En esos lugares. Y van a echarle la culpa al gobierno de turno que no le da que comer, como si él tuviera la culpa por lo que... ¿no? Todo el que trabaja, de todas maneras, no se muere de hambre, el que trabaja, porque trabajo hay. Lo que sucede es que la gente no le gusta, que todos quieren de gerente para arriba, ¿no? Y si no es de gerente para arriba, no, dice, ¿cómo voy a trabajar de su gerente? No, de gerente para arriba, y con buen sueldo. ¿Por qué crees que los congresistas tienen miedo de que los voten? Por el sueldo, pues, ¿tú qué crees? ¿Que van a dejar sus 20.000 soles y más de 20.000 soles mensuales de lo que ganaban 1.000, 2.000 soles mensuales? Oye, ahora es como que se han vuelto pues, los millonarios. Ya se compraron su carro de buena marca. Entonces, esa gente ya no va a querer dejar el Congreso, pues. En cambio, si tú tienes buen dinero y ganas buen dinero, vas al Congreso por cuestión personal, porque te agrada o quieres hacer algo, pero no vas por dinero, pues. Entonces, pues, incluso lo cierran, lo abren, te da igual, porque tú tienes de qué vivir y vives mejor. Pero en cambio, esa gente no, pues. La gente vive con la justa de eso y ahora eso están ya como en el cielo. Pues, ¿qué van a querer? Que lo cierren el Congreso. No van a querer, pues. La vida. La vida. Entonces, de eso es lo que estamos hechos. Pero bueno, a ver, algo que quisiera más saber, Ana Paula, ya sea de los tubos o de los transistores por el momento, hasta el momento, lo que se pueda haber escuchado.
A ver, vamos a ver, creo que tengo por acá algo, ¿verdad? A ver. A ver. ¿Se ve? Ahí está tu pedido. Válvulas de vacío. Estos eran los tubos de vacío, de diferentes tipos, ¿no? De diferentes tamaños, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí dentro estaba todo el ano, el cátodo y las grillas. Es que las grillas no eran un filamento, sino era todo un caparazón, como un cilindro agujereado, que servía para darle una tensión y hacer que aceleren los electrones que salían del cátodo hacia el ánodo. Y todos los conectores estaban acá abajo, como una salida, como unos pines de salida. En la parte inferior, ahí estaban todos lo que concernía a alimentación, calefacción y todos los puntos, ¿no? Y un triodo tenía 3 más 2, 5 pines acá en la parte exterior. 2 que calentaban el cátodo, el ánodo, y uno que era el ánodo, el otro que era el cátodo y el otro que era la grilla, 3 tubos adicionales, aparte del decalentamiento, ¿no? Entonces acá tú puedes ver cómo estos equipos, bueno, más cantidad, pues no de diferentes tipos, pero de estas formas, así eran los tubos de vacío. Esta parte de acá en algunos era metálico y en otros era todo de vidrio, porque como tú ves acá hay un filamento que está saliendo por esta parte de aquí, entonces por ahí salía ya uno de los pines. Disculpe un ratito. Entonces, aquí esta línea es una salida, pero antiguamente era todo una salida solamente, no había conexión ahí, todo era vidrio y esta línea salía por la parte de abajo, ¿no? Entonces todos los tubos tenían abajo nomás sus conexiones, hasta que después aparecieron que mejor era sacar pues una línea por acá y sacaron la línea por acá. Entonces todos los tubos, por eso era toda una técnica ya de la fabricación de los tubos de vacío. Eso fue parte del adelanto tecnológico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este era el diodo de vacío. Acá está negro porque se ha quemado ya, ¿no? Cuando se quemaba ya no funcionaba, lamentablemente. Seguro ya no había algo más para mostrar, ya, aunque sea quemado, pero acá se ven los pines, miren. Este era un diodo, ¿no? Este era un diodo. Y en algunos, la parte superior era de esta forma, como un foco, pero todo esto era de vidrio. Por ejemplo, este de Philips, ¿no? Philips sacaba justamente este diodo, ¿no? Fabricaba. Y así eran los pines de salida. Esto se metía a un soquete donde justamente trabajaba pues toda la circuitería, ¿no? Estos eran soqueteados. Entonces cuando se quemaba esto, sacabas el tubo y reemplazaba por uno nuevo y lógicamente seguía funcionando, ¿no? Así es. Y aquí tenemos triodos. ¿Ves? Ahí están los triodos. Y acá están los soquetes, o sea, la parte de donde salía la salida, pues de las conexiones. Aquí también, miren, ahí están los pines de salida del ánodo, cátodo, grilla del tubo.
aquí está más quemado y acá está más claro. Es que a medida del calentamiento en que trabajaban, se ennegrecía todo esto del tubo. A veces trabajaba bien así ennegrecido, porque lógicamente este ennegrecimiento era por el tanto calor que a veces estaba en el tubo y tomaba este color, parece, es como en el foco, ¿no? Cuando ustedes tienen el foco de luz 1 año, 2 años ahí, se parece como una nube negra a su alrededor, ¿no? Eso ha sido por el calor que seca en el ambiente. Y eso mismo pasaba acá en el tubo, internamente, por eso se ennegrecía pasado el tiempo, pero seguía funcionando. En cambio, cuando se quemaba, así ya todo era negro. Ahí está, son los triodos. ¿Estás viendo, Ana Paula? Entonces ya, pues tu pedido ahí está. Justo había, me acordé que ahí estaban. Y acá está el pentodo. Un poco más. Esta parte le ponía un poco metálico para que acumule el calor y lógicamente ayudara a que la conducción siga bien. Mire cuántos pines tenía. Cada vez el pentodo tenía 5 pines, aparte 2 más para el calentamiento, o sea, tenía 7 pines acá. 2 para el calentamiento y 5 pines del pentodo. Ahí está el pentodo. Y apareció el transistor. Miren el transistor. Si nosotros tocamos con la mano, este tubo de vacío era tamaño de, o sea, tú lo podías agarrar con tu mano, más o menos con una mano. Esto era más o menos ¿de qué tamaño? De 10 a 15 centímetros de tamaño era el tubo de vacío, el tamaño. Y el radio de esto era más o menos de 3 centímetros de diámetro, de unos 4 centímetros de diámetro de estos tubos de vacío. ¿Se dan cuenta? 4 centímetros de diámetro y 10 centímetros de tamaño. Este pentodo estoy hablando, este pentodo. Entonces miren, ¿y el transistor de qué tamaño es? Pues es una cosita pues, pequeñísima. Más grandes son los pines de conducción, son más grandes. Incluso todo esto acá es carcasa nomás, porque el transistor es chiquitito. Solo para darle fortaleza, nada más se pone de esta manera. Este es el transistor. Uno de los transistores. Y uno de los que fabrican transistores, porque hay un montón de fabricantes de transistores. Acá hay varios tipos de transistores. Transistor, 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 transistor. Pero ¿cuál es la diferencia? Depende de las corrientes, la potencia. Este de acá es transistor de potencia. Lleva disipadores, porque trabaja caliente, ¿no? Y acá diferente, dependiendo de la potencia, o sea, la cantidad de corriente que va a manejar el transistor es el tamaño. Más grande, más corriente. Más chiquito, menos corriente. Así es, ¿no? Entonces acá ya le estoy poniéndolo. Entonces han visto la diferencia de un transistor con un pentodo, ¿no? Ese transistor y ese pentodo, ¿no? ¿Cómo era? Y este trabajaba al rojo vivo. O sea, tú no, cuando estás funcionando tú no lo podías agarrar, pues era como si tú agarrarías un fierro caliente al rojo. ¿Cómo vas a agarrar un fierro al rojo vivo? No puedes agarrar en la vida, ¿no? Así trabajaban. Y en cambio, ¿cómo es el transistor? El chiquitito frío nomás trabaja. Claro, cuando pone más corriente, maximizas, ahí recién calienta un poco nada más. Calienta un poco, pero tú todavía lo puedes tocar un poco. Disipadores, estos son los diferentes. Aquí, por ejemplo, mire, está el transistor y estas aletas son disipadores. Son cosas de aluminio que se les coloca para que se airee y trate de enfriar el transistor. Diferentes formas que hay, ¿no?, para que enfríe o darle una forma de tal manera que el viento airee y enfríe el transistor. Ahora aquí este otro dispositivo
Es un circuito integrado donde hay cantidad de transistores acá adentro, ¿no? Toda una circuitería interna. Y eso es lo que le llamaron los circuitos integrados, ¿no? Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas por este lado y 8 patas por el otro lado. Es como decir, tiene 16 pines, ¿no? Este es el circuito integrado, donde acá internamente, dependiendo qué es, llevará pues cantidad o varios transistores. Circuito programable, dice, la computadora es la máquina de cálculo más avanzada y eficiente inventada. ¿Y ustedes qué van a pensar que es todo esto? Fue la primera computadora. No, esto ya no fue la primera, fue después. Esto no era con tubo de vacío, esto era con OPAMs, con amplificadores operacionales, nada más, ¿no? Porque la computadora con tubo de vacío fue más grande, ¿no? Más grande era, y hacía un calor, puro aire acondicionado, todo esto era. ¿Por qué? Porque estaba ardiendo dentro, no es que todo era tubo de vacío. Este es el museo. Este fue el primer microprocesador que fue desarrollado en 1971 y se llamó de Intel 404. Intel era una empresa que fabricó uno de los primeros microprocesadores, que eran, bueno, ahora es ridículo el tamaño de lo que hacen, de lo que hacían, en comparación de los que ahora hacen. Pero ahí está. Ahora, estos son los sockets, lo que tiene entre la mano, son los sockets de los microprocesadores, ¿no? Son los sockets de los microprocesadores. ¿Y eso por qué? Porque esto lo pueden soldar. En cambio, a veces, cuando se suelda el mismo microprocesador, corres el riesgo de que calientas mucho el pin y lo malogras el microprocesador y ya no funciona. En cambio, tú los sockets sí los puedes soldar tranquilamente todo y después soqueteas normal, sin problema, el microprocesador. Acá también tienes un socket de microprocesador. Ahí está uno de los últimos microprocesadores. Mira la cantidad de pines que tiene. Tiene de 100 a 200 pines, ¿no? Y cada pin hace un trabajo. ¿Se dan cuenta? Por todos los 4 lados tiene. Este es un microprocesador que ya tiene pues cantidad. Es toda una computadora aquí, ¿no? Por tanto tiene cantidad de transistores. Cantidad. ¿Y de qué tamaño es? Esto no es más que 6 a 8 centímetros por 6. Sí, 6 por 6 centímetros más o menos, o 6 por 8 que hay otro. De ese tamañito, y es todo un computador, ¿no? Entonces todas estas tarjetas impresas, todo lo hacen pues ya robotizado, ¿no? Por eso ya antes los antiguos microprocesadores se utilizaban así como estos, soqueteados, y pasaban para el otro lado y soldaban. En cambio esto no, ya con soldadura de punto se suelda por encima nada más toditos, por encima nomás se suelda. Ya no tienes que penetrar así como acá para soldar por el otro lado, sino aquí nomás ya. Eso se llama soldadura superficial o soldadura de punto, ¿no? Ya casi la mayoría usa soldadura superficial nomás. Ya no atraviesan la tarjeta para soldar por el otro lado. Aquí, estos son algunos tipos de soqueteado de microprocesadores donde tienen alguna conexión adicional en estas partes por contacto o son sensores de algún tipo, ¿no? Acá dice los pines de oro conectadas al microprocesador con el mundo externo. Algunos sockets de algunos microprocesadores, y por eso cuestan caro, porque sus conexiones lo que se quiere es que tengan la mayor conductividad porque son muy, muy delgados, y entonces lo tienen que hacer. El mayor conductor es el oro, entonces por eso cuesta caro. Adicionalmente de lo que hace, ¿no? Es caro.
Aquí tenemos otro microprocesador, ¿no? Cantidad, y ahora ya los dispositivos ya son pocos los que están fuera. Todo está dentro del microprocesador ya. Entonces ya por eso, por fuera ya aparece poco, solamente la línea de conexión para ver qué cosa es lo que hace este microprocesador. Ustedes vayan a veces o visiten esos lugares donde reparan televisores de 20, 40 pulgadas de tamaño y vean qué hay dentro. Hay dentro placas, tarjetas, nada más por aquí, unas 4, 5, 6 tarjetas y que hacen todo lo que el televisor hace. Y ahí están estas tarjetas con estos circuitos, con estos microprocesadores. Cada tarjeta tiene 1 o 2 microprocesadores para trabajar lo que tiene que trabajar en esos televisores digitales. Acá en la robótica, todos los dispositivos, ¿no?, que tienen que estar internamente en sus tarjetas de control de este robot. Cada robot tiene una forma de trabajo, ¿no? Y en la inteligencia artificial igual, todos los dispositivos están dentro y esto le dan una figura humanoide, bueno, porque cuando hablan de robot o inteligencia artificial, todos lo ven con el humano, ¿no? Ese es el adelanto de la tecnología. Te explicamos qué es la inteligencia artificial y cómo funciona este sistema informático, además, cuáles son sus características y objetivos. Esto acá cabe aclarar algo. En la robótica no solo está la electrónica, hay muchas carreras profesionales que está dentro de esto. Está la mecánica, está la electricidad, electricistas, mecánicos, electricistas, está electrónico, está ingeniero de sistema, están los metalurgistas, ¿no? Y están los ingenieros industriales. Entonces, toda una gama de ingeniería está en estos sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, ya llevarán ese curso y ya se hablará en algún momento. Aquí, bueno, esta es propaganda, nada más, no crean que esto hace eso, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Imagínense un profesor robótico, ¿no? Sería mucho más adecuado, más ordenado que todos nosotros, ¿no? Porque ese lo haría de acuerdo a un programa repetitivo, ¿no? Y solo es más, todavía podemos contratar una voz melodiosa y grabar esa voz que te guste escuchar, ¿no? Quizás, no sé, a quién te gusta escuchar, ¿no? Alguno de tus ídolos, no sé si de hombre o mujer, o chino, o negro, o blanco, no sé, barbudo, sin barba, pelado, con anteojos, sin anteojos, no sé, hombre, mujer, no sé, ya eso cada uno habrá los gustos, ¿no? Yo quiero un profesor de tal color y con tal voz, con la voz de, no sé, de cualquier personaje, y te lo van a grabar y así te va a explicar, ¿no? Esa es la tecnología artificial, que siempre todos están tendiendo a eso, ya pronto se llegará, ¿no? Pero la monotonía a veces cansa, ¿no? Entonces, en cambio, todo robot va a ser monótono, pues, porque va a ser lo que se ha grabado y eso va a repetir, ¿no? Siempre, ¿no? En cambio, el humano no, pues el humano en cualquier momento puede cambiar. El humano tiene diferentes formas, por eso no hay nada como los humanos. En la medicina, ustedes pueden ya imaginarse todo lo que hay en la medicina. Incluso las partes que hay en nuestro cuerpo o en el cuerpo para poder reemplazar con equipos o con dispositivos electrónicos. La inteligencia artificial, por ejemplo, ellos que miden la presión, que miden la temperatura, eso lo hace ¿cómo se llama? Un humanoide, se puede decir, ¿no? Estos brazos son los autómatas, ¿no? Donde este solamente mide la presión, entonces tú llegas, él solo ya te va a medir la presión, ¿no? Y te mide más rápido que el humano y no se equivoca como a veces el humano.
Porque el humano, mientras te está haciendo, está conversando de la novela con su amiga, las enfermeras, a veces, y a veces, ¿para qué te digo que sí, sí, que no? Y dijo otra cosa y anotó otra cosa, ¿no? Y después dice, no, es que me equivoqué. Este era el otro riñón, no el riñón que le estoy poniendo. Bueno, parte de la vida. Eso es antiguamente, ¿no? Como la época industrial, lo que se llamó la revolución industrial, y que causó pues una guerra entre los humanos y las máquinas, ¿no? Más que nada la máquina no, sino los dueños de las empresas, ¿no? Donde reemplazaba. Es, por ejemplo, donde se tenía 100 costureras, una máquina de coser lo reemplazó a 50. 3 máquinas de coser reemplazaban a la mayoría, todas despedidas. Entonces se dan cuenta, choca pues, ¿no? Cuando una máquina va a reemplazar al ser humano. Y eso fue la revolución industrial. Evolución industrial. La revolución industrial se originó en Inglaterra y se expandió al resto del mundo, ¿no? En los años, te hablo algo real, ¿no? En el año 1970, en 1970, todos los que armaban los radios, los que ensamblaban los radios en Alemania eran mujeres. Así como ven acá, miren, mujeres, la mayoría mujeres. La mayoría eran mujeres. Trabajaban ensamblando los radios. Era poner todo en donde siempre se ponía, ¿no? Y como hacían cantidad, pues las mujeres trabajaban ahí. Y entonces se suponía que las mujeres alemanas iban a la vanguardia del desarrollo en el sentido del trabajo, ¿no? O sea, eran las mujeres alemanas las que se trabajaban igual que los hombres, y bueno, aunque su remuneración era menor, pero ellas trabajaban igual que los hombres. Pero se dieron cuenta que los rusos no solamente estaban en las fábricas, también estaban en el ejército y disparando y ametrallando, y eso se vio en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los rusos, desde más antes, las mujeres trabajaban, ¿no? Como algunos hombres y otras veces hasta mejor que los hombres, ¿no? Pero la evolución industrial trajo pues lo que estos llaman, ¿no? El clima, ¿no? La contaminación, que es lo que nos va a matar. Bueno, le matará a los nietos ya, pues no, o a sus bisnietos de ustedes. Ellos serán pues los que morirán con toda esta contaminación. Nosotros solo lo sufriremos, pero los otros van a morir. Y alguien dice, oye, apaga tu humo. Nadie le dice nada, por eso el que tiene plata hace lo que quiere. Por eso a veces se hace una frase donde dice, la democracia solo es para los que tienen dinero. Aquí el tren eléctrico. Ustedes no han conocido pues el tranvía que trabajaba acá en Lima, ¿no? Ustedes nunca han visto. ¿Alguno de ustedes ha visto un tranvía? O sea, como un tren que circulaba acá en Lima. ¿Alguno de ustedes ha visto? ¿Ha visto, Álvaro? Sí, profesor. ¿Dónde viste? ¿Cómo? ¿Se refiere a la imagen, lo que estaba presentando sobre la revolución industrial? ¿O a qué se refiere exactamente? Estoy hablando. Oh, ¿dónde tú has estado o no estás? Recién has llegado. No, sí estoy, profesor, sí. Sí, Hace rato usted recién me he llegado, preguntó. profesor. Estaba tomando mi cafecito, puede decirme. No, sí estaba acá, profesor, ¿verdad? Hace un momento me preguntó. Entonces, ¿qué preguntaba? A mí me preguntó hace rato sobre los transistores. Los transmisores. Estás hablando del año pasado, ya pues. Estoy hablando de ahorita. Estoy viendo, he preguntado y nadie contesta porque estoy abriendo para preguntarle a cada uno. Porque cuando yo pregunto, nadie habla. Milton. Milton.
Ya vio, Milton no está, ahora va a aparecer entre media hora, va a aparecer. Dick Tracy, Dick Uber, Sí, profesor. Bueno, ¿qué me responde? en Lima no he visto, profesor. Bueno, he visto en otras ciudades, ¿no? Bueno, en películas más que todo. ¿Dónde? ¿En dónde? En ¿En San dónde has Francisco. visto? En San Francisco, Estados Unidos. Ya, pero cuando estuve en Estados Unidos, había un recorrido, hasta ahora trabaja el tranvía. No, profesor, no, nunca. No, profesor. No, pero tú has visto, ¿cuándo has visto? ¿Cuándo has estado por ahí? ¿Este verano? No, como le comento, lo he visto en películas. O sea, no lo he visto así, ¿no? Yo pensé que había sido por allá y estaba diciendo, pero ¿qué año has visto en las películas? ¿De qué año era la película? Bueno, era reciente. ¿Y no has visto una película, no has visto una película acá en el Perú donde estaban los tranvías? Ah, no sabía que había. Bueno, he visto el tren, ¿no? Que pasa por Abancay, pero no, una tranvía así en Lima, ¿no? Disculpe, Yo he profesor. visto todavía, cruzaba por la avenida, por la calle Huancavelica, por Girón Huancavelica, Girón de la Unión, Girón Huancavelica, por ahí doblaba el que venía del Callao. Y ahí sonaba tilín, tilín, y subían al tranvía, y subían y bajaban, pues, ¿no? Era como un tren, pues, ¿no? Pero funcionaba con corriente y lógicamente pues salía la chiva, igualito que el tren de acá de San Juan del Lurigancho que has visto, así, pero solamente se pasaba por las calles, ¿no? Así como, ¿quién lo hizo eso? Malta, creo, ¿no? No, Balta no, luego lo hizo ya después de Pierola, el que siguió a Pierola, ese lo hizo. Con todos los trenes que hicieron para Arequipa, Puno, Cusco, hasta Huancavelica, fue por Huancayo. Y en el norte había de Trujillo, me parece, no sé hasta qué parte. Pero así pues habían hecho los tranvías, ¿no? Este que estoy mostrándoles, ¿no? Este es similar a lo que es el tren, ¿no? Así con corriente por arriba, ahí captaba la corriente y funcionaba esto. Y los rieles, que estaban de diferentes tipos, acá ven los rieles, esto estaba todo el jirón de la Unión, todo el jirón de Huancavelica, estaban todos los rieles, toda la avenida colonial estaba con los rieles, ¿no? Ya después, poco a poco, lo han ido sacando, lo han ido enterrando. En algunos casos lo enterraban sin sacarlo porque era trabajoso sacarlo. Y lo enterraban con todo. Ya se hacían las pistas. Y esto es lo que está arriba. Y bueno, pues así es la tecnología que va avanzando. La evolución en el transporte. Antes, en vez de las carretas, ya pues se movían con esto. Era más cómodo. Y luego viene la industrialización de los alimentos, pues. ¿Cuándo empieza la evolución de la industrialización de los alimentos? Justo en la Primera Guerra Mundial, pues. ¿Cómo mando comida a los soldados? Ahí empiezan a enlatar, empaquetar, embotellar todo lo que era comida, pues. Porque ¿cómo le mandaban a los soldados? Los soldados no iban a hacer mercado, pues. No iban a cocinar, tenían que comer así, en la guerra de las trincheras, ¿no? Bueno, es parte de la historia. Lean la Primera Guerra Mundial y ahí van a encontrar eso. La industrialización, los hornos, para ver los diferentes metales y las diferentes herramientas, ahí vienen los hornos industriales, ¿no? Y luego la industrialización moderna, las embotelladoras, ¿no? Venden agua de caño y la gente compra, pues. Y compramos, ni siquiera para decir que compran ustedes, compramos, porque ¿de dónde lo embotellarán? Y nos dicen agua de manantial, agua pura, agua sonizada, agua no sé qué. ¿Será cierto con nuestros grandes revisadores de industria que le da su sencillo y ya firman todo? ¿Qué nos queda? Aquí las tecnologías modernas, ¿no?
Tú puedes armar y ver cómo funciona un motor solamente con puro video, pero tú virtualmente los puedes tocar y manejar cómo es ese equipo. Esos son los lugares virtuales de la tecnología, ¿no? Para poder aprender más fácilmente. Por eso digo, ¿no? Si lo escuchas, lo olvidas. Si lo ves, lo recuerdas. Si lo haces, lo aprendes. Entonces acá pareciera que tú lo hicieras. Es como cuando tú vas los simuladores, ¿no? Eso ayuda bastante para manejar algunos equipos. La tecnología, la programación de los robots, ¿no? Para que hagan una determinada cosa, pinten algo, o coloquen, suelden, internen, entornillen, cualquier cosa que quieran hacer, ¿no? Y esta es una de las tecnologías, ¿no? En la parte de la aviación. En la Segunda Guerra Mundial le aparecieron todos los campeones del tipo de avión, con Alemania en la vanguardia, ¿no? Son los primeros aviones que aparecieron a chorro, o sea, con una velocidad que duplicaba la velocidad de los, en ese entonces, aviones. Eran tan rápidos que cuando disparaban ya estaban disparando adelante y ellos ya habían pasado al enemigo. La industria moderna de los trenes. Acá han puesto una chatarrita aquí en San Juan del Lurigancho que vienen esos trenes. Lo que no servía, creo, los han comprado para ponerlo ahí, como siempre. El Perú ha comprado lo que los otros botan, ya está en la basura, eso le venden al Perú y lo recogen y ahí lo ponen, ¿no? ¿Por qué en vez de hacer eso no hicieron uno con levitación magnética como el tren bala? Porque eso hubieran hecho para que dure unos años más, ¿no? Y tuviéramos estado con la tecnología y todos hubiéramos estado admirados de eso. Pero bueno, pues estamos en el Perú donde los ladrones son los que hacen las cosas a veces, ¿no? Esta es la industria moderna, ¿no? Que la tiene Japón, la tiene Rusia, la tiene Alemania, ¿no? Y Suiza, en esos casos de los trenes. Acá están los otros trenes de otros países, ¿no? Que también están con tremendos terrenos para las velocidades, ¿no? Para recorrer en el menor tiempo posible, ¿no? Acá tenemos los satélites, otro tipo de tecnología también, ¿no? Donde justamente estos paneles solares son los que alimentan a toda la circuitería de todo el satélite, ¿no? Para que se mantenga en la posición en la que está. Esto es lo que es la tecnología especial y la de comunicación, porque todo el control lo tienen desde la Tierra a estos sistemas satelitales. Eso es todo, creo que se ha borrado, ¿no? Acá están lo que ya hemos mostrado. Ok, ahí. Sin querer queriendo nos hemos ido a mostrar, gracias a Ana Paula, esta parte, ¿no? Porque ya íbamos a... Uy, ya se nos ganó la hora. Bueno, pero espero que les haya servido a ustedes. ¿Ok? ¿Está bien, Ana Paula? Ya creo que algo te contesté a tu pregunta. Ya, ok. Ya, entonces, sigamos. Ahora ya no, sino la próxima clase. Ya nos ganó la hora y nos estamos quedando en esta parte de los transistores, ¿no? Lo vamos a colocar en el 8 de la construcción de un transistor, ¿ok? Ahí nos quedamos entonces. Cuídense todos ustedes. Bye, bye. Nos vemos, ¿no? Cuídense mucho, ya se vacunaron ya, muy bien, entonces hay que cuidarse, no por el hecho que se hayan vacunado ya van a estar ustedes descuidándose, ¿ya? Cuídense, nos vemos Ana Paula, nos vemos Álvaro, nos vemos Dick Huber, nos vemos Andrea. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Luego.